Señor. Amén y amén. Así que, hermanos, nos quedamos la semana pasada en lo que es el libro de Josué. Nos quedamos hablando un poquito de lo que era la palabra clave, ¿verdad? Que el libro de Josué se enfoca en lo que es la posesión. Estuvimos hablando de la extensión de la tierra prometida, de que no la poseían toda, que Josué había conquistado la tierra, el hecho de que fue accesible, la posesión y la experiencia práctica también, y un poquito, hermanos, viendo acá lo que pasaba cuando el poder del Espíritu Santo viene y se mete en la vida del creyente. Si usted en sus hogares, luego lo puede hacer con calma, no lo vamos a hacer en el día de hoy todo, pero me gustaría tomar aunque sea un segundo para mirarlo. Si usted abre su Biblia en el libro de Romanos y lee lo que es el capítulo 7 y el capítulo 8, el capítulo 7 habla sobre lo que es el Espíritu Santo, perdón, sobre lo que es el matrimonio, y el capítulo 8 sobre lo que es vivir a través del Espíritu Santo. Entonces, quiero sí leer el versículo 12 hasta el 17 del capítulo 8 de Romanos. Si lo tiene, lo puede buscar conmigo, donde dice lo siguiente, dice así: por tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa, porque si ustedes viven conforme a ella, morirán. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son de Dios. Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino al Espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar, Abba, Padre, como decir papito, ¿verdad? A Dios. El Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, somos herederos, asimismo de Dios, y coherederos con Cristo, puesto que así, si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en la historia. Entonces, seguimos aquí, hermanos, de lleno en el libro. Vamos a ver esta información aquí sobre lo que algunos incidentes que aparecen en el libro de Josué. Vemos primero que nada que hace falta como un comentario adicional para entender estos puntos diferentes que son establecidos. Vamos a mirar rapidito unos puntos importantes de algunos capítulos en específico. Quizás no dé tiempo de verlos todos, vamos a ver. Si usted ya leyó el capítulo 1, ¿verdad? Vemos algunos puntos importantes, como el hecho de que en el capítulo 1 vemos de jueces, de Josué, perdón, vemos que Dios anima a Josué y presenta e inicia a la nación a un nuevo modo de vida. La jornada del desierto, por el desierto, y ya había pasado. Ya no son nómadas, hermanos. Recuerden, antes eran todos nómadas. Antes todos se la pasaban siempre viajando en el desierto. Ahora ya no iban a tener que hacer eso más, sino que ahora iban a ser moradores de la tierra. Vemos que Rubén, Gad y la media tribu de Manasés tienen posesiones al lado oriental del Jordán en este momento. Vamos a comparar esto que acabo de leer del capítulo 1 de Josué con Colosenses capítulo 3. Vamos a ver lo que nos dice. Si alguien lo encuentra primero que yo, con toda libertad. Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3. Capítulo 3 del 1 al 4. Es Colosenses. Dice así. Dice, ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios.
cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. Entonces, hermanos, ahí vemos la promesa y la esencia, ¿verdad? Para nosotros todos, enfocándose también, hermanos, lo que es la bendición de la nación. Ver que iba a haber un cambio. Y esto es una cosa que, hermanos, a veces no meditamos en ella, pero podemos mirarlo de esta manera. Vamos a decir, por ejemplo, si yo fuera paralítico, ¿verdad? Estuviera en una silla de ruedas y siempre estaba en esa silla de ruedas y yo pensara, Dios, si Jesús me sanara, si me sanara, si Dios me sanara, si me sanara, si me sanara, y Dios me sana, ¿qué voy a tener yo que hacer después que yo sea sanado? Me paro de la silla, ¿verdad? Pero ¿qué va a pasar después de eso? Todos esos años sin poder hacer muchas cosas, sin tener que ser partícipe de acciones que muchas veces cansan también, ¿verdad? Ahora yo voy a ser también copartícipe de estas otras acciones, las cuales requieren esfuerzo de parte de mi cuerpo. Y algunas veces no pensamos en eso, que el pueblo, la nación, se habían ido de Egipto, ¿verdad? Para el camino hacia la tierra prometida, viviendo una vida de nómada, dando vueltas y vueltas y vueltas, y no podían experimentar lo que es la tierra donde fluye la leche y la miel, porque no habían llegado. En este momento de la historia ya están llegando, ya pueden vivir, ya pueden ver en base a su fe. No sé ustedes, pero en algún momento les ha pasado que han tenido que esperar para recibir una bendición. Usted le pide a Dios y le pide a Dios, pero no viene inmediatamente. Creo que es algo, hermano, que nos pasa a todos, ¿verdad? Entonces, vamos a mirar acá el segundo capítulo. Tenemos aquí varias citas. Los espías son enviados en lo que es el segundo capítulo. Son enviados y no era para ver si pueden entrar en la tierra. Más que nada era para explorar cuál era la mejor manera de poder entrar a la tierra. El informe de los espías se encuentra en el versículo 24. Vamos a verlo. Josué 2:24. ¿Cómo dice que deben entrar? Dice, el Señor ha entregado todo el país en nuestras manos, todos sus habitantes tiemblan de miedo ante todos. Así que le tenían miedo ya a la gente de allá. Vemos entonces que Dios viene y salva a la ramera, que se llamaba Rahab. Estuvimos explicando, ¿verdad? Y recordándole a todos que cuando estaban caminando en esa área, las murallas eran anchas. Eran tan anchas que en la muralla en sí vivían personas. Y así fue que ellos pudieron salir, ¿verdad? Cuando se quedaron con Rahab, ellos pudieron salir a sí mismos fuera de lo que sería considerado Jericó, la tierra prometida, Canaán, ¿verdad? Eh, Otro versículo importante. Vemos en el capítulo 10, versículo 3. Miramos aquí en Josué. Dice así. Josué capítulo 10, versículo 13 dice. El sol se detuvo y la luna se paró hasta que Israel se vengó de sus adversarios. Vamos a comparar ese versículo con Hebreos capítulo 11.
Versículo 31 donde dice lo siguiente. Por la fe la prostituta Rahab no murió junto con los descendientes, pues había recibido en paz a los espías. Así que vemos, hermanos, lo que es el hecho de que Dios obró de tal manera que aún detuvo el sol. Y esto es una cosa, hermanos, que es interesante, porque si usted no sabía esto, hay personas que a veces quieren cuestionar la Biblia y quieren cuestionarla de tal manera como decir, no, pero ¿y cómo se va a parar el sol? ¿Qué es eso? Pero hermano, lo curioso es que el impacto de cuando el sol se detuvo afectó no solo a la nación, sino al mundo entero. Y esto ha sido documentado históricamente también en los libros de historia, que se puede ver que este evento sí sucedió. Entonces el alcalde de Jericó, si quizás se pudo haber salvado si hubiera creído en Dios. Quién sabe, quizás ninguno de ellos hubiera perecido. Pero no tomaron el papel activo, no tomaron la decisión activa de entregarle sus vidas a sí mismo a Jesucristo. Capítulo 3 y capítulo 4 de Josué. Vemos acá que en esa caminata, nos están marchando, ¿verdad? El arca va adelante y separó las aguas del río Jordán. A ver si se acuerdan. ¿Por qué va el arca adelante? Capítulo 3 y 4. ¿Se acuerdan, Teresa? Josué capítulo 3 y 4. ¿Por qué va el arca por delante? No recuerdo. Vamos a mirar aquí rápido. El capítulo 3. Mira lo que dice aquí. Vamos a leer el versículo que nos responde la pregunta. Dice el versículo 6. Ahí puede buscar Josué 3:6. Dice. Y a los sacerdotes les dijo, carguen el arca del pacto y pónganse al frente del pueblo. Los sacerdotes obedecieron y se pusieron al frente del pueblo. En otras palabras, hermanos, los sacerdotes estaban por aquí en algún lugar. Cuando entonces van a marchar, aquí está el pueblo y los sacerdotes se paran al frente con el arca del pacto. El arca del pacto representa qué, simboliza qué. ¿Qué es lo que está dentro del arca del pacto? Hay tres artefactos, tres cosas que están ahí adentro, por eso no estoy hablando. Estoy hablando que mora en el arca del pacto, la presencia de Dios. Entonces, prácticamente cuando el pueblo está acá atrás y tienen aquel arca del pacto, Dios es el que está guiándole sus pasos en esta marcha. Entonces, la vara de Moisés no fue la que fue utilizada en este momento para separar las aguas, sino que el arca que va delante de ellos, llevada por los sacerdotes, fue la que terminó separándola, no porque esa arca tenía poder, sino porque el Cristo, el Dios Todopoderoso, ¿verdad? Tenía el poder y a través de la obediencia permitió entonces que pudieran cruzar a sí mismos en seco. Cristo va delante de nosotros a través de la muerte, más va con nosotros por esta vida también. Entonces podemos ver que el Jordán representa la muerte de Cristo, pero no representa nuestra muerte, sino que la muerte de Cristo a nosotros nos trae esperanza. Continuamos entonces mirando hacia acá, lo que es el capítulo número 5.
El capítulo 5 nos muestra que abandonan el rito de la circuncisión en el desierto. Dios les estaba enseñando, mientras estaban en el desierto, que la vieja naturaleza no es buena y que la nueva naturaleza no tiene poder. Vamos a buscar en nuestras Biblias en Romanos capítulo 7, versículo 8. Si lo encuentras antes de mi persona, lo puedes leer. Romanos 7, 8. Romanos 7, 18, perdón, dice así. 7, 18 de Romanos. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. Bien claro, hermanos, bien claro, bien claro, bien claro, que sabiendo lo que les correspondía, tomaban decisiones a menudo por irse en el camino totalmente opuesto. Vemos acá que, disculpen, el maná cesa y los israelitas ahora comen del fruto de la tierra. ¿Se acuerdan qué era el maná? El maná era la comida que descendía de él Del cielo, cielo. ellos entraban del cielo y la utilizaban ellos para alimentarse, ¿verdad? Si alguien se acuerda, ¿cómo se llamaba la carne que comían, que cayó también del cielo? ¿Se acuerda alguien? Codornices. No sé, Anderson ha comido codorniz en algún momento. ¿Eres ha comido codorniz? Prácticamente, ¿ha comido Anderson? No, no, teacher. No, nunca he comido codorniz. Entonces, la codorniz, ya yo no como carne, pero cuando comía carne, sí comí codorniz en varias ocasiones y literalmente, si se la pusieran en un plato y le dijeran que es pollo, usted casi ni cuenta se daría. Tiene un sabor muy similar. Entonces, eso era lo que veía para que ellos pudieran alimentarse. Entonces, vemos acá que el maná cesa y los israelitas comen del fruto de la tierra. Ahora, el maná, bíblicamente hablando, en la vida del cristiano, es para los bebés en Cristo y representa los días de su carne. El tiempo de carne, Dios es el que le alimenta y le da su maná. Tenga su maná, tenga su maná, tenga su maná. Pero luego Dios requiere, ¿verdad? Que esa persona recogiendo el maná pues, empiece a crecer y a crecer y a crecer y a crecer y consecutivamente le va a servir a sí mismo de bendición el haber sido criado comiendo maná, porque fue una provisión de Dios. Entonces, hoy día, mire lo que dice que nosotros comemos. Segunda de Corintios 5, 16, 17. Mire acá. Cinco, 16, 17 dice así. Así que de ahora en adelante no consideremos a nadie según criterios meramente humanos. Aunque nadie, aunque antes conocimos a Dios de esta manera, ya no lo conocemos así. Por tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya a lo nuevo. Entonces podemos ver aquí, hermanos, que cuando Dios llega, hace un cambio. Cuando le abrimos la puerta verdaderamente a Dios en nuestras vidas. Hay un problemita que pasa muy a menudo hoy día y es que hay personas que tienen la idea
de que, bueno, yo voy a cambiar todo, voy a ser una mejor persona. Y entonces empiezan a cambiar porque aquella persona le dijo que no hiciera eso, que hiciera aquello, y se legaliza prácticamente la manera de actuar en cuanto a las consecuencias, en cuanto a lo que hace, lo que no hace, lo que deja de hacer. Entonces, hermano, si usted toma la decisión, por ejemplo, de que usted decide, ¿verdad? Que quiere, como dice en el segundo de Corintios, ¿cuál era? 5, 16, 17, que usted quiere, pregunto acá, sí. Eh, Cuando habla aquí de que nueva creación, lo viejo ha pasado, ha llegado lo nuevo, todo esto proviene de Dios. La idea prácticamente, hermano, es la siguiente, entonces, que nosotros en el día de hoy, después de haber aceptado a Jesucristo como único y exclusivo Salvador, nosotros tomamos la decisión de que yo no voy a seguir caminando en el molde que he estado viviendo estos años de mi vida. Porque este molde o estos pasos que yo estaba tomando son pasos, ¿verdad? Que no me llevan a mí por el camino correcto delante de Dios. Entonces, al yo morir, que dice Pablo que todos los días tenemos que morir al nuevo hombre, estoy tomando la decisión de honrar a Dios como él así lo merece en espíritu y en verdad. Y no me tienen que responder, pero si les preguntara, hermanos, podrían decir cada persona, incluyéndome a mí, ¿cuál es la cosa en este mundo, hermano, que a usted le hace casi tropezar en el Señor? La cosa, la prueba, el obstáculo que casi más, si usted le abre la puerta, le puede alejar de Dios. No sé si quiere alguien compartir, si se atreven. Una pregunta un poco personal, ¿verdad? Pero ¿qué de su vida, de mi vida? Es algo que a veces, espiritualmente hablando, lo que hace es que en vez de acercarnos, es llevarnos más lejos de Cristo. No sé si se atreva alguien a compartir. Una pregunta un poquito personal, ¿verdad? Si no, déjenme yo le comparto una, por ejemplo. Uno de estos ejemplos sería algo que quizás a mí no me ayude, vamos a decir, en el andar de Cristo, podría ser poner mi vista en los seres humanos, líderes, ¿verdad? Oradores, personas que están paradas en un lugar de autoridad, un lugar, en una posición importante, y luego estas personas vienen y toman decisiones erróneas, decisiones que terminan ofendiendo o haciendo daño a alguien más. Por ejemplo, hermano, no sé si les ha pasado esto. En su trabajo o en el trabajo van a tomar una decisión y le dicen cuál es la decisión y ya usted sabe que la decisión que van a tomar es una decisión que va en contra de la palabra de Dios. ¿En qué manera? Pues no importa por ahora para la ilustración. Entonces, como uno va a participar en ciertas actividades, podríamos decir, esta cosa que decidieron en el trabajo puede terminar impactándonos, hermanos, porque quizás en nuestros hogares no hacemos esto y esto y esto, o con los familiares no hacemos esto y esto y esto, en la comunidad quizás no hacemos esto y esto y esto, pero en las fiestas hay personas que se olvidan de todo y de todos y empiezan a darse entonces a sí mismo placer personal, olvidándose que algo más importante que darse un trago, por ejemplo, o usar una droga en ese momento. Dice también acá que en el capítulo 5 que Jesús es el príncipe de nuestra salvación. Como lo vemos en Hebreos capítulo 2:10, vamos a mirarlo. Hebreos 2:10. Hebreos 2:10 dice así.
2:10. Disculpen, hermano, se me trabó aquí la. Si lo encuentran primero que yo, se pegaron las páginas. Hebreos 2:10. Y luego vamos a brincar al capítulo 12. Dice así. Dice, también dice en el principio, oh Señor, tú afirmaste la tierra y los cielos son la tierra, la obra, perdón, de tus manos. Podemos ver, hermanos, que Jesús es el príncipe, es el dueño de todo, incluyendo nuestra salvación desde el fundamento, desde la creación. Y dice el capítulo 12, versículo 1 y 2, dice, por tanto también nosotros, que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba en medio del pecado que nos asedia y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le muestra y que le esperaba, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba. Y ahora estando sentado a la derecha del trono de Dios. Así pues, consideren a aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores para que no cantasen, para que no se cansen, perdón, ni pierdan el ánimo. Así que la idea era que no se cansaran. Pero el punto, hermano, era este, que tenía que haber una perseverancia, una insistencia, ¿verdad? No era uno acomodarse en lo que es, que falta esto, que falta aquello. ¿Cuándo va a pasar, hermano? Tenemos que seguir preparándonos y preparándonos diariamente para la bendición que ya está a punto de venir en algún momento de nuestras vidas. Capítulo 6, ¿verdad? Podemos ver acá que puede haber un desacuerdo, dicen, entre el señor, que son teólogos, John Garston y la señora Kathleen Kenyon, en cuanto al muro que se habla en el libro en el libro que se menciona Jericó. Pero la fe del creyente no se apoya en la pala del arqueólogo, hermano. Eso es importante. Aunque ustedes me escuchan decir a veces que hay pruebas científicas, pruebas geográficas, ¿verdad? Pruebas físicas. Nuestra fe no se basa, hermanos, en que puedan probar que el arca de Noé pasó o no pasó. Nuestra fe verdaderamente se basa en el hecho de que podamos reconocer que estamos buscando un avivamiento y que es fuerte y formidable el pronosticador, entendiendo que en nuestro vacío ese avivamiento puede salir, puede florecer, puede aparecer en cualquier momento. Entonces, podemos ver acá también que en el capítulo 11, que no lo vamos a leer todo, pero sí vamos a leer el 30, que dice, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo pagaré, y también el Señor juzgará a su pueblo. Entonces podemos ver, hermanos, que Dios revela cómo la fe obró durante todas las épocas en la vida de los siervos más selectos de Dios al hacer frente a los eventos del mundo y a poder, hermanos, confrontar todas estas cosas que nos rodean, que son malignas muchas veces, ¿verdad? Estas cosas malvadas, que a veces tratan de guiarnos por el camino incorrecto, confrontarlas, hermanos, con Cristo por delante, entendiendo que la conquista podrá ser alcanzada y que vamos a poder vencer, así mismo por esta palabrita de 2 letras, y es la fe. La fe, la fe, la fe. Del capítulo 12 vamos a brincar hasta el capítulo 11, ¿verdad? Estamos viendo acá comentarios claves de los capítulos. Cualquier pregunta, hermano, me dejan saber. Josué capítulo 7 y capítulo 8.
Vemos que el capítulo 7 nos habla de cuando Gedeón derrota a los madianitas. Y el capítulo 8 nos habla también de Seba y de Salmuna. ¿Quiénes son? Pues ahí puede ver. La derrota y la victoria en Ai representan la carne en el creyente. El pecado de Acán era el pecado de Israel. Acán sufrió y fue criticado, ¿verdad? Por lo que él había hecho. Pero de igual manera, hermanos, hubo un paso grandísimo que fue tomado cuando se decidió ir en contra de Ai con la dirección de Dios, pero hubo otro paso sin dirección, el cual fue tomado también, que fue el presentarse delante de Ai sin la dirección de Dios. Yo no sé usted, hermano, pero si alguien quiera compartir, en algún momento usted ha tomado el camino incorrecto en el camino del Señor sabiendo que Dios quería que usted tomara otro camino. Dios le dijo, váyase para allá, y uno viene y se va para allá. Y cuando está allá, quiere orarle a Dios y pedirle dirección y todo. Mire qué cosa. Pero Dios nunca le dijo que se fuera para allá, sino le dijo que se fuera para el otro lado. Prácticamente es el síndrome de Jonás, ¿verdad? Lo que le pasó a Jonás, que estaremos viendo eso más tarde. Entonces, capítulo 7 y 8, la derrota y la victoria en Ai. Y vemos acá los pasos en los pecados, hermanos, de la carne. Mire el versículo 21 de Josué 7 y 8. Entonces, con la punta del bastón que llevaba en la mano, el ángel del Señor tocó la carne y el pan sin levadura, y de la roca salió fuego que consumió la carne y el pan. Luego el ángel del Señor desapareció de su vista. Entonces podemos ver, hermanos, acá algo bien importante, que los pasos en los pecados de la carne siguen ciertos pasos. Número uno, hay un paso físico, pero una acción física de tomar esta decisión, que así mismo pasa físicamente hablando en nuestras vidas, ¿verdad? Venimos al frente cuando se hace el llamado de la oración, venimos pidiendo oración, algo físico. Pero podemos ver acá también que en la carne, si alguien codicia algo, esa codicia está dentro de la mente. Así que mala decisión. Pero, ¿qué puede pasar? Que algunas veces, hermano, en nuestras vidas, esa cosa mala, como la codicia, por ejemplo, se mete un poquito, y sigue poquito. Así que cuando usted se da cuenta, ya prácticamente está todo a sí mismo expuesto. Así que lo físico, viene lo que es la codicia. El aspecto mental, también, hermano, toma a tener verdaderamente un buen fundamento en Cristo para estar dispuesto, hermanos, a tomar un stand por lo que Él pide, por lo que Él cree y por lo que Él espera de cada uno de nosotros. Podemos ver también que, hermano, no puede haber ninguna liberación hasta que el pecado sea tratado en la vida de un creyente. Entonces, miremos acá lo que dice Efesios 4. ¿Estamos bien, hermanos? ¿Todo bien? Efesios 4. Aquí está. Versículo 17. Hasta el 31. Hermanos, son varios versículos, pero se los voy a leer. Escúchenlos bien, porque son súper importantes. Ya que hablan acá la palabra de Dios, como nosotros, como hijos de Dios, tomamos la decisión de si nosotros vamos a ser seguidores de Él o le vamos a dar la espalda. Si vamos a vivir en la luz o si vamos a vivir en las tinieblas. Mira lo que dice aquí, Efesios
4 del 17 al 31 dice, así que les digo esto y les insisto en el Señor, no vivan más con pensamientos frívolos como los paganos, a causa de la ignorancia que los domina y por la dureza de vuestros corazones. Estos tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. Han perdido toda vergüenza, se han entregado a la inmoralidad y no se sacian de cometer toda clase de actos indecentes. Escuche esto. ¿No fue esta la enseñanza que ustedes recibieron acerca de Cristo? Si de veras se les habló y enseñó de Jesús según la verdad que está en él, con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la vieja criatura, creada a imagen de Dios, en verdadera justicia y santidad. Dice, por lo tanto, dejando la mentira, Dios hable cada uno a su prójimo por la verdad, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. Si se enojan, no pequen. No permitan que el enojo les dure hasta la puesta del sol, ni den cabida al diablo. Y hermano, estas recomendaciones las podemos proceder en nuestras vidas también. El que robaba, que no robe más, sino que trabaje honradamente con las manos para tener que compartir lo necesitado. Eviten toda conversación obscena. Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesidad, a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes los escuchan. No agrieven al Espíritu de Dios, con el cual fueron sellados para el día de redención. Abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias, y toda forma de malicia. Más bien sean bondadosos, compasivos los unos por los otros, y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Hermanos, ¿está claro esa lectura o no está clara? ¿Verdad? Bastante clara, bien clara. Podemos ver entonces ahí también que para recibir esta liberación, hermanos, tenemos que tomar decisiones de quién vamos a seguir, de cómo lo vamos a hacer. Podemos comparar la lectura que hicimos ahora en Primera de Juan 1:9, podemos buscar. Primera de Juan 1:9 dice así. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado, lo hacemos pasar por mentiroso y su palabra no habita en nosotros. Entonces, terminamos ahí con el capítulo 7 y capítulo 8, brincamos ahora al capítulo número 9. Nos habla, hermanos, en el capítulo 9, de la campaña principal que toma lugar en el sur. Ya habían avanzado a través de toda el área que habían corrido y estaban llegando ahora como al corazón de la tierra, ¿verdad? Y habiéndola dividido ya estaban llegando donde les correspondía a cada parte. Josué ahora puede marchar así poco a poco contra cada sección. Va de esta sección para acá, para allá, va. Y Josué ha sido comparado con Alejandro Magno y con Aníbal como gran general. ¿Por qué? Al poder dividir, conquistar y las estrategias que utilizó Josué para así poder alcanzar la tierra prometida. Podemos ver entonces acá también, hermanos, que en el versículo 4 del capítulo 9 hay una situación. ¿Cuántos de ustedes han sido engañados en algún momento? Creo que nos ha pasado a todos. En algún momento, hermano, alguien le ha vendido algo usado como si fuera nuevo, por ejemplo. En este caso,
casi algo así pasó. Vemos acá que los gabaonitas les engañaron al hacer un pacto con ellos. Pero mire qué cosa, hermano. Dios les había dicho que no hicieran pactos con nadie, solamente con él. Entonces, mire qué cosa curiosa. El pacto que hicieron con los gabaonitas iba a crear problemas en el futuro cercano de ellos. Los gabaonitas representaban al diablo con su astucia y con su maña. Miremos aquí un poquito más de esto en Efesios 6, 11 y 16 dice así. Efesios 6, versículo 11 y 16. Dice así. Póngase toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Y el versículo 16 dice, además, más de todo esto, tomen el escudo de la fe con el cual pueden apagar disculpen aquí me perdí. Comienzo de nuevo, disculpen. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Mire, hermano, diariamente pueden estar sintiendo ustedes, yo, nosotros, todos, esos dardos de fuego que están viniendo hacia nuestras vidas, buscando llevarnos por la perdición, buscando llevarnos por el momento difícil para que luego, en vez de honrar a Dios, le demos la espalda. Pero qué maravilloso, hermanos, que tomamos la decisión de que no le vamos a dar la espalda a Dios. Amén. Y el capítulo 12, versículo 9 de Apocalipsis, el último libro de la Biblia, dice así. Así fue expulsado el gran dragón, aquella serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás y que engaña al mundo entero, junto con sus ángeles, fue arrojado a la tierra. Así que, hermanos, acá vemos el indicio de una cosa que va a pasar. Luego miramos acá, brincamos acá para el capítulo número 10. El capítulo 10, hermano, tiene mucha información bien importante aquí el libro de Josué. Josué conquista en este momento a 5 reyes de los amorreos. Y al continuar la campaña en el sur, termina la campaña del sur por la destrucción de Maceda, Laquis, Libna, Eglón y Hebrón, Eglón y Debir, como lo dice el versículo 40 del capítulo 10. Este capítulo contiene el relato del día prolongado de Josué. Pregunta importante para reflexionar. ¿Hizo detenerse el sol Josué? Esta es una pregunta que todavía la gente escéptica se la hace. ¿Pasó o no pasó? Aquí hay algunas explicaciones, hermanos, del día prolongado de Josué, las cuales han sido propuestas. Las propuestas están conectadas con ciertas posibilidades que Dios pudo haber utilizado para alcanzar su meta al hacerlo. Vamos a mirar algunas de estas en el día de hoy antes de concluir con el estudio. Así que este capítulo completo, el capítulo 10, hermanos, y el relato del día prolongado de Josué. Y hay aquí tenemos algunas de las explicaciones. Miremos la número 1. Es la práctica de algunos evitar el dar de cualquier interpretación. Lo ignoran por completo como si no fuera digno de comentario. Cuando hablamos de lo que le acabo de decir, hay personas que dicen, no, eso no vale la pena hablarlo.
Número 2. Algunos tratan el lenguaje como poético. Y al decir que el lenguaje es poético, pues dicen, escribieron una poesía, no tiene nada que ver con la realidad y así lo miran algunas personas. Esto es para adoptar una interpretación, por ejemplo, de no literal, que descarta por completo lo milagroso del incidente, y aquellos que mantienen ese criterio generalmente se refieren a Jueces 5:20. Desde los cielos pelearon las estrellas y desde sus órbitas pelearon contra Císara. Nosotros rehusamos descartar esto. No tenemos la suficiente información para declarar, hermanos, dogmáticamente que estas son las declaraciones poéticas y que no son reales. En otras palabras, aunque parezca poesía, hermano, no tenemos suficiente sustancia para poder garantizar esto fue poético y esto no pasó. Lo que sí le puedo decir, hermanos, y garantizar es que hay documentos científicos y también históricos que confirman que en el momento que sucedió esto, hubo un impacto alrededor del mundo también que causó diferentes cosas por este movimiento del Sol. Número 3. Algunos llaman esto un milagro de refracción. El énfasis que se pone en el versículo 13. Así que si miramos aquí, Josué capítulo 5. Josué capítulo 5, versículo 13 dice así. Cierto día, Josué, que acampaba cerca de Jericó, levantó la vista y vio un hombre de pie frente a él. Espada en mano, Josué se le acercó y le preguntó: ¿es usted uno de los nuestros o del enemigo? De ninguno respondió: me presento ante ti, como comandante del ejército del Señor. Entonces Josué se postró rostro en tierra y le preguntó: ¿qué órdenes trae usted, mi señor, para este siervo suyo? El comandante del ejército le contestó y le dice: quítate las sandalias de los pies, porque el lugar que pisas sagrado es. Y Josué entonces viene ahora y le obedeció. Entonces este versículo nos muestra que lo que pasó puede haber sido un milagro, como que sí pasó, pero no exactamente como lo pensamos. Es otra de las creencias. El número 4, este también es esta es una posición que adoptan muchas personas en cuanto a lo que es el tiempo en la palabra de Dios, en cuanto a cómo fueron estas 24 horas. Pues otra creencia es el hecho de que algunos adoptan la posición de que Dios detuvo todo el sistema solar. Versículo 12, donde dice: desde ese momento dejó de caer maná y durante todo ese año el pueblo se alimentó de los frutos de la tierra. Estamos en el capítulo 10, perdón. 10, 12, dice así. Ese día en que el Señor entregó a los amorreos en manos de los israelitas, Josué le dijo al Señor en presencia de todo el pueblo: Sol, detente en Gabaón. Luna, párate sobre Ayalón. Y dice el versículo 13: el sol se detuvo y la luna se paró hasta que Israel se vengó de sus adversarios. Es una historia, hermanos, sorprendente, ¿verdad? Saber que en medio de lo que estaba sucediendo se detuvo el sol. Pero hermanos, ¿por qué fue que se detuvo el sol? Por detenerse. Hermanos, hubo una oración de fe. Porque ¿qué pasaba cuando oscurecía, hermanos, en aquellos tiempos? Había postes de luz como acá, en nuestras comunidades.
Había suficiente luz como en nuestras comunidades. Había electricidad. De todas estas cosas, hermanos, impactaban grandemente. Podemos ver acá también que esta posición aquí que acabo de leer, de la adopción de la posición de que Dios lo detuvo todo, hacen del día de Josué un día de 23 horas y 20 minutos. Y dicen que los otros 40 minutos se hallan en Segunda de Reyes 20 del 8 al 11. Este es interesante, hermanos, que en vez de mirar un día como 24 horas, dicen algunos teólogos que son 23 horas y 20 minutos. ¿Y por qué? Vamos a ver acá. Segunda de Reyes 20, versículo 8 al 11. Ya que le encontré primero que yo con toda libertad. Segunda de Reyes 20, del 8 al 11 dice así. Ezequías le había preguntado al profeta, ¿qué señal recibiré de que el Señor me sanará? Y de que en 3 días podré subir a su templo. Isaías se contestó, esta es la señal que te dará el Señor para confirmar lo que te ha prometido. ¿Quieres que la sombra avance 10 peldaños o que retroceda 10? Es fácil que la sombra se extienda 10 peldaños, replicó Ezequías, pero que vuelva atrás. Entonces el profeta Isaías invocó al Señor, y el Señor hizo en ese momento que la sombra retrocediera 10 peldaños en la escalinata de Acaz. Así que podemos ver, hermano, nuevamente que se muestran estos milagros que estuvieron tomando lugar, y podemos ver que en estos lugares, déjame acá leer el otro versículo, acá en Segunda de Reyes 20, no leí el 11. El versículo 8 al 11, el 11 y el 12 dice, el 10 y el 16. Acá. La parte entonces acá que dice que en aquel tiempo Isaías, versículo 7, perdón. Isaías dijo, preparen una pasta de higos, que así lo hicieron, luego se aplicaron al rey en la llaga y se recuperó. Y ahí es cuando se viene Ezequías y le hace la pregunta a sí mismo al profeta, ¿de qué señal va a recibir? Y el punto, hermanos, aquí en esencia es el siguiente, que cuando pasa este evento, ¿verdad? Y se suma el tiempo, lo que están diciendo prácticamente es lo siguiente, están diciendo que no hace falta, ¿verdad? Que hay un tiempo como que resta de los 24 horas al día. Y lo justifican y lo suman todos juntos para decir que ahí prácticamente se hacen las 24 horas. Y seguimos la semana que viene, hermanos, con esto. Sabemos que es un poquito complejo. Vamos a orar y así mismo nos despedimos. Amado Dios, gracias, Padre, por esta oportunidad de estar aquí reunidos, de poder estudiar tu palabra, de poder, Señor, meditar en ti y de tomar la decisión, Padre, de buscarte en espíritu y en verdad. Pedimos, Padre, que nos guardes, nos ayudes y que así mismo, Padre, diariamente continúe guiándonos por el camino tuyo, el camino que deseas, Señor, que caminemos y que así mismo, Padre, podamos buscarte como lo mereces. Para la gloria y honra tuya lo pedimos, mi Cristo, en el nombre de Jesús. Guárdanos, guíanos y ayúdanos. Y que podamos aplicar las enseñanzas de tu palabra en todo nuestro alrededor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que Dios le bendiga grandemente, hermanos. Continúe leyendo el libro de Josué, por favor. Y así mismo continuaremos la semana que viene
y ya pronto vendrá el libro de Jueces, así que no se lo pierdan. Bendiciones a todos.